Les presento a Laura Sierra, ella es estudiante de biología ya de últimos semestres y hoy nos va a compartir una charla que tiene que ver con la simbiosis, que es básicamente cómo organismos interactúan de forma ineludible entre ellos. Entonces, los dejo con ella. Recuerden que las preguntas las pueden hacer en el chat, yo las voy recogiendo y en el espacio pues, de la charla interrumpiré a Laura y se las haré. Y por favor, recuerden tener los micrófonos apagados. Bueno, ahí los dejo con Laura. Bueno, mil gracias por la introducción, por la invitación. Coleol realmente es una organización eh, nacional y en cada una de las, digamos, de, de los departamentos hay una mesa de trabajo. Nosotros somos una mesa de trabajo que ha cambiado mucho en el tiempo, pero sigue habiendo como una base muy firme donde están Sebastián Espejo, donde está Héctor Manuel, donde está Edwin Alejandro, Jessica y otros chicos, la mayoría ya biólogos, que siguen ahí y algunos de los que estamos terminando, digamos, nuestro ciclo. También estamos en esa mesa de trabajo y entonces lo que procuramos es como mantener la conversación sobre la evolución viva. Nos reunimos cuando se podía reunirnos. Nos reunimos los jueves, es siempre una invitación abierta y estamos haciendo estos ciclos como con los intereses más vivos de cada uno, más vibrantes. Y en este caso, bueno, yo propuse traer este tema, que es un tema que me apasiona mucho últimamente, es el tema sobre el que he estado trabajando para mi trabajo de grado y quiero compartirles como unas generalidades sobre el asunto de la simbiosis, sobre el debate que todavía está abierto, es un debate muy vivo en la biología sobre qué significa realmente simbiosis y el asunto de los microbiomas, de esos pequeños organismos que no vemos, que a veces ignoramos y que están ahí todo el tiempo interactuando con nosotros, con todos los organismos vivos y que de hecho fueron, digamos, los que se inventaron la vida en la Tierra. Espero que disfruten la charla, como dijo Lolo, pues pueden escribir al chat con las preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar. Se agradecería a Sebas o Lolo que me confirme si se está viendo bien, si se ve la pantalla completa. Sí, está compartida normal tu presentación. Muy bien, gracias. Si quieres, recuerda que en Bueno, la presentación puedes usar un puntero para que nos muestres gráficas o vainas con más detenimiento. listo, gracias. Bueno, lo primero con lo que yo quería abrir esta charla es con esta noticia de Bienestar con Sanitas, que dice, el virus está en todas partes y entonces, bueno, todo el asunto de los cuidados y de toda la asepsia involucrada al virus y al final tiene una sección muy bacana que dice mitos y realidades y en una de esas aparece esta, dice mito, se debe eliminar todos los microorganismos. Entonces ellos muy responsablemente desmienten el asunto y dicen falso. Muchos microorganismos son necesarios para el equilibrio del cuerpo y la vida en general. Y con ese asunto quise empezar yo esta charla porque no es un misterio, pues que estamos en un momento, en una crisis desatada por un microorganismo que mide una cosa ínfima, que caben millones en la cabeza de un alfiler, y la única, digamos, lo único que a uno le salta a la cabeza cuando le hablan de microorganismos en este momento son parásitos, ¿cierto? Parásitos y cosas que hacen daño y que ponen en crisis al mundo. Y yo quería, y por ahí están algunas de mis alumnas, y un poco se decepcionarán al escuchar esto, aunque espero que sean lo suficientemente críticas para ya haber, digamos, pensado esto más allá. Y es que el asunto de la simbiosis está mucho más allá
de términos como el parasitismo, el comensalismo, el amensalismo, el mutualismo y todas estas relaciones de beneficio, de costos, de, de relaciones inmediatas y digamos un poco superficiales, porque el caso de las enfermedades o de estos parásitos que, que transitan por la vida de los organismos, pues, de los mamíferos, de los humanos como nosotros, pues es un asunto que puede ser, también puede no serlo, pero normalmente lo es transitorio. Cuando se habla de simbiosis, al menos ese es el debate que está abierto desde que Margulis puso como en la mesa el asunto que realmente involucraba la simbiosis y que yo espero transmitirles en esta charla, es que lo que hay detrás son relaciones evolutivas históricas, linajes que se han asociado, que se están asociando, que se están modificando en tiempo real y que implican procesos de coevolución y que luego hemos terminado de estudiar como holobiontes, es decir, dejar de estudiar a los organismos como organismos individuales y aparte y estudiar toda la microbiota asociada a ellos. Mis alumnos expusieron unas interacciones muy chéveres, hay muchos casos de interacciones ecológicas donde hay beneficios y demás, pero también hay asociaciones tan locas como el caso de los líquenes, que es esta asociación de un hongo y una alga que realmente se fusionan para vivir y actuar y preservarse como un mismo, como un solo organismo, que si no tuviera esa asociación, pues sería completamente inviable. Y que tanto es así que muchísimos años se creyó que era una planta, pues que era un linaje, pues al ser un solo organismo, ¿cierto? Todo este asunto del mundo simbiótico, el symbiotic world, tiene que ver con esa capacidad de los organismos de establecer asociaciones entre sí. Y lo que todos estos autores de la teoría simbiótica sostienen es que la vida no se ha establecido, no se estableció por sí misma ni es capaz de sobrevivir en sí misma, aislada como sistema, ¿cierto? El término simbiosis fue introducido en 1878 por Anton de Bari, y la simbiogénesis fue como primero explotada y puesta en términos de la ciencia en 1909, pero realmente por este Konstantin Merezowski, pero no fue hasta 1967 cuando Lynn Margulis propone su teoría endosimbiótica para explicar el origen de la vida y sobre todo el origen de algunas organelas celulares y de algunos de los procesos más importantes que empiezan a ocurrir realmente este montón de preguntas en la biología evolutiva de qué implica que haya organismos asociados entre sí. Y esto nos pone una vieja discusión, alguna de las primeras discusiones en las que yo participé, de hecho, en Colebol, y unas de las más apasionantes que me parecen en la historia de la biología, que tiene que ver con, bueno, nos quedamos con la síntesis moderna del darwinismo o saltamos a una post-síntesis, ¿cierto? Y entonces involucramos en esta teoría evolutiva todo el asunto del nicho, de los holobiontes, de los procesos selectivos y las fuerzas selectivas que están involucradas, que no son, que no están solamente asociadas a los 4 mecanismos clásicos evolutivos que conocemos. Y el asunto es tan drástico y digamos, se diferencia de una manera tan radical que Margulis, que es la principal exponente de este asunto, propone en algunos de sus libros y lo plasma en este libro que se llama Captando Genomas, que escribe con su hijo Orion Sagan, que eh, incluso hay una asociación evolutiva y una vía sí, evolutiva única, que es la simbiogénesis.
que parten y que seguramente partieron en la historia de la vida de un parasitismo obligado, que incluso ese parásito está eh, eh, siempre, siempre defendiendo a su huésped para defender su propia vida, digámoslo en esos términos, pero que esas relaciones pueden transformarse en, en convivencia y que la naturaleza de esas asociaciones tiende a cambiar, ¿cierto? Porque puede haber una coexistencia modulada entre los anteriores predadores con sus patógenos y sus anfitriones. Y en la medida en que con el paso del tiempo los miembros de dos especies distintas responden a la presencia del otro, puede ocurrir una simbiosis estable a largo plazo, cuyo resultado sería realmente un cambio evolutivo que recibe el nombre de simbiogénesis. Ella se arriesga incluso a decir que todos los organismos pueden ser asignados a una especie, pues que son asignados a una sola especie, son productos de la simbiogénesis. Eh, que el organismo A es igual al organismo B, en tanto comparten la misma cantidad de las mismas diferentes clases de genomas integrados. Y eso es una afirmación supremamente eh, revolucionaria y por lo demás muy incómoda y todavía muy puesta en corroboración científica, pero vamos a ver a lo largo de esta charla que si es así, entonces uno esperaría ver eventos de transferencias de genes, de genomas realmente integrados. Ella hace una cosa muy, eh, ¿cómo decirlo?, heterodoxa en este libro, y es que incluso desecha un poco la mutación como mecanismo evolutivo principal. Dice, sí, pues los biólogos, los zoólogos, los botánicos están muy acostumbrados a decir que una especie es una especie porque tiene tales genes o porque tiene tal fenotipo, pero realmente la mutación la, no explica la posterior selección. Y ella se pega de decir como, los, pues yo no soy antidarwinista, sino realmente darwinista, y lo que habría que explicar es cómo está ocurriendo la selección natural. Entonces ella propone este mecanismo de simbiogénesis y de genomas integrados. Y eh, propone, pues desarrolla su teoría endosimbiótica, que además lleva a un postulado innegable, y es que los organismos vivos y las células eucariotas tenemos genomas integrados propios de procariotas previos o ancestrales en la historia de la vida. Es el caso de las eubacterias móviles, de las arqueobacterias que formaron el núcleo de la célula eucariota, de las protobacterias que dieron lugar a la mitocondria, que sabemos que tiene su ADN como organela individual, y a las cianobacterias que por fagocitosis, por apropiación de la célula, formaron posteriormente los cloroplastos. Y eso, de eso no nos cabe ninguna duda, pues hay estudios en los estudios en corroboración de esa teoría, y yo les pongo aquí esta cita de Emily Martin del 2006, que es todos los animales tenemos incorporados microorganismos que se convirtieron en organelos, como la mitocondria, ¿cierto? No es una locura ni un arranque de Margulis. Entonces, estas cuatro postulados, digamos, son como el inicio de realmente la corroboración fáctica y el peso de la simbiosis en la evolución, en la historia evolutiva de los organismos. Y entonces, ya empezamos a decir, como bueno, lo que realmente percibimos como un organismo eucariota entero, aislado en el sentido de separado por su propia membrana, por sus propias
invaginaciones del entorno, realmente es una agregación de muchos otros organismos que también están equipados con su propio genoma y su metabolismo, y en el que en muchos casos hay una interacción y una correspondencia de esas, no tasas metabólicas, sino procesos metabólicos entre ambos organismos, y hay una ocurrencia del intercambio. Eh, es el caso de los microorganismos que viven en el tracto intestinal de la mayoría de los animales, pero incluso también de microorganismos que viven asociados al entorno y a la superficie de los cuerpos de estos. Y entonces aparece los términos holobiontes, hologenomas, que son la suma de la información genética que lleva el holobionte en términos de el huésped y todas sus interacciones. Ellos dicen, el organismo está, el fenotipo de un organismo está determinado por la combinación del genotipo del huésped y los genomas de todos los simbiontes asociados al huésped. Y se puede hablar incluso de metagenomas del ambiente con todos los organismos asociados al hologenoma que están asociados al huésped mismo. Pero bueno, entonces empieza lo chévere. Eh, y es este primer concepto que aparece estudiando microbiota, y es el asunto de los microbial brokers, ¿cierto? Entonces hay algunos microorganismos que están asociados a los animales que no tienen ninguna significancia material, al huésped como tal, pues porque no todos los microorganismos asociados tienen una función, ni tendrían por qué tener una función, y eso es una claridad en evolución, y es que no todas las cosas terminan o se desarrollan en adaptación, pues porque primeramente no se dieron por una necesidad, sino por una ocurrencia probabilística en un entorno dado. Algunos otros organismos, otros microorganismos, están afectando directamente el fitness del animal. En este caso, Douglas, que es el propositor de este término de los microbial brokers, trabaja con insectos, vamos a verlo ahorita, con hemípteros, y están involucrados en las redes metabólicas regulatorias, pero no tienen que ver con la dieta, por ejemplo, del animal, sino que simplemente responden a estímulos. Pero cuando son microorganismos que le permiten al animal la utilización de material, en este caso, por ejemplo, vegetal, sea de un insecto, por su capacidad de sintetizar nutrientes, normalmente por la restricción que tiene el propio organismo para sintetizar o aprovechar esos nutrientes, entonces estamos hablando de un microbial broker, de un microorganismo que es un agente sintetizador metabólico del huésped y le permite o enhances, aumenta su fitness en esa interacción, el fitness del huésped como tal. Y entonces vamos a ver que empieza el desarrollo de interacciones obligadas que ya no pueden ser facultativas, que ya no pueden ser temporales, pues porque la vida del huésped, la sobrevivencia del huésped está asociada y obligada a tener esta microbiota. Por supuesto, vamos a ver que están esos microorganismos asociados a los dos órganos especializados que han evolucionado tanto en plantas como animales, que están dedicados a la adquisición de nutrientes. Entonces, por ejemplo, en las plantas, la mayor cantidad de estudios y de densidad bacteriana y de otros microorganismos está asociada a la raíz, que es realmente donde ocurre la toma de nutrientes y donde también se manifiesta de manera más
fehaciente, más eh, dramática, los constreñimientos que haya en la toma de nutrientes. Es el caso de algunos nutrientes que se encuentran en el suelo en estado sólido y la planta no puede tomar. Es el caso de azúcares que nosotros no podemos transformar porque no tenemos la capacidad, como la lactosa o la celulosa, en el caso de muchos intestinos de animales, y microorganismos que median en esa interacción. Entonces, yo ponía ahí esa ceñita que es, claro, hay unos constreñimientos en la dieta, hay unas limitaciones en la dieta, pero justo por esa posibilidad de las limitaciones aparecieron en la historia de la vida los microorganismos asociados y asociados de una vez y para siempre. Es decir, el desarrollo de, de relaciones simbióticas entre el huésped con sus limitaciones y el microorganismo. Es el caso, pues, y quería empezar obviamente por acá, es el caso de dos eh, casos que conocemos un montón en la biología, que son las micorrizas y los rizobios, y son asociaciones en el primer caso entre hongos y plantas, y en el segundo caso entre bacterias y plantas. En el primer caso, la planta produce azúcares por fotosíntesis, por la toma y transformación del dióxido de carbono del agua en glucosa, y entonces tiene esos azúcares disponibles, pero el hongo le provee nada más que fósforo, que no es asimilable por la planta, y además actúa como una reserva de agua y forman estas increíbles redes, incluso entre, entre árboles. A veces se dice que un árbol no es en sí un organismo, sino que hay realmente un bosque es un solo organismo en la medida en que hay una red de micorrizas asociadas entre ellos que comparten, y las plantas son capaces de desarrollar estructuras como los pelos radiculares que les permiten ir al encuentro de esos hongos, y los hongos forman todo el tejido eh, de, asociado a la raíz. Y el de los rizobios, que es un caso más dramático, es un caso de endosimbiosis, eh, pues entrega amonio o aminoácidos como tal a la planta a través de transformar el nitrógeno diazotrófico del aire, diazotrófico del aire, que no es asimilable pues ni por la planta ni por ninguno de nosotros. Las bacterias son los únicos organismos capaces de hacer semejante maravilla, que es transformar nitrógeno gaseoso a nitrógeno líquido, y se lo pasan a las plantas por la formación de estos nódulos. Y las plantas, esto solo ocurre en la familia Fabaceae, es un feature, es un carácter único de las leguminosas, y entonces tienen una ventaja evolutiva impresionante en la historia de la vida, pues por la capacidad de tomar ese nitrógeno de esta manera, digamos, vamos a hacerlo tan fácil, pues porque el nitrógeno es un limitante, es un nutriente muy limitante en el caso de las plantas. Las plantas incluso, y esto es alguno de los datos, liberan eh, unas hormonas asociadas, liberan flavonoides. Esos flavonoides están muy especializados para cada especie y para la especie de bacteria que asovia, que está asociada a él. Casi todos, y antes de eso se creía, eran del género Rhizobium, pero se han dado cuenta que eso es un taxón parafilético y que son muchos géneros de bacterias, pero sí, siempre asociados a esa misma familia. Ah, bueno, otra cosa muy chévere aquí que no quería dejar pasar es que vamos a ver, y eso es algo que he estado discutiendo últimamente, que uno pensaría, bueno, no, súper bacano, ideal, que haya una asociación donde todos se beneficien, estos están obligados, pero uno, pues, ¿por qué no habría de pasar que simplemente eh, uno de los organismos se aproveche del otro? El caso, por ejemplo, aquí de los
rizobios tomen los azúcares y se quede el nitrógeno para él. ¿Por qué liberar el nitrógeno a la planta? Pues si perfectamente por recibir los azúcares de la planta, coger el nitrógeno, no darle nada a la planta y la planta se las arregla como puede, porque además la planta es capaz de transformar el amonio que está en el suelo, pues una vez líquido que viene por las excretas de los animales y demás. Y pues sobrevive, o sea, la planta no depende enteramente del rizobio. Y eso se llama la tragedia de los comunes y es una relajación de este mutualismo. Y si ocurriera de manera generalizada, pues estaríamos en un caso ya de parasitismo que llevaría a esa clásica tragedia de los comunes. Pero entonces las leguminosas guían la evolución de los rizobios reduciendo, pues con un mecanismo que es que reducen la cantidad de oxígeno que entregan a los nódulos que fijan menos nitrógeno. Y así reducen el porcentaje de bacterias tramposas en la próxima generación. Es decir, cuando hay una relación evolutiva realmente tan fuerte, eh, siempre hay una interacción también de ambas partes para mantener esa interacción. Bueno, uno de los casos más chéveres y el que yo más he venido estudiando es el caso de la microbiota asociada a los insectos, que fue muy estudiada mucho tiempo y estos estudios de relaciones simbióticas son relativamente nuevos y estuvo mucho tiempo asociada solo a bacterias, pero se ha descubierto que eh, hay muchas interacciones porque los insectos son un grupo muy empobrecidos, si esa palabra puede usarse en biología evolutiva, metabólicamente, porque comparten con otros animales la incapacidad de sintetizar 9 aminoácidos esenciales. Y también no pueden sintetizar esteroles, que es un constituyente fundamental de las hormonas eh, exesteroideas y pues de algunas otras asuntos fundamentales para el metabolismo. Entonces se ha encontrado que tienen un montón de asociaciones con microorganismos y que estas asociaciones pueden ser tanto benéficas como eh, perjudiciales para el fitness, para la aptitud biológica, para la capacidad de sobrevivencia y reproducción del insecto. La mayoría son endosimbiontes y pueden, eh, me perdonan esto, es porque me trabo a veces en las palabras entre español e inglés, enhance o, sí, fortalecer las defensas del huésped, en este caso del insecto, y la protección a otros patógenos, es decir, a veces tener unas bacterias asociadas con las que ya hay una asociación simbiótica, pues protege de que otras bacterias que podrían colonizar en ese ambiente no se den. Y también, este es un caso muy estudiado, pues un montón de microbial brokers, o sea, de capacidad de sintetizar y degradar nutrientes que el insecto como tal no es capaz. Pero también se ha visto que eso tiene unos costos fisiológicos, sobre todo para el sistema inmunológico, paradójicamente. Pues la diversidad en la dieta aumenta el número de endosimbiontes de los que igual habría que defenderse. Vamos entonces a ver algunos ejemplos eh, como corroboraciones fácticas de esto. Es el caso de Hemiptera, del orden Hemiptera, cuya dieta está basada en la savia vegetal a través del ciclo de vida. Son los únicos insectos que se alimentan directamente de la savia vegetal y albergan microorganismos específicos restringidos a una ubicación específica en el cuerpo del insecto que catalizan las enzimas y extraen los aminoácidos de esta savia.
Y aquí la asociación es con una bacteria del género Buchnera, que es la que permite esta catálisis de los aminoácidos del floema. Es el caso también de la asociación que ocurre entre escarabajos y hongos. Por ejemplo, se sabe que hay muchas asociaciones entre insectos y hongos, especialmente eh, termitas, y el caso que conocemos tanto de las hormigas que los tienen en sus colonias para la alimentación de, pues para alimentarse de ellos, pero por ejemplo, estos dendroctonos está documentado que se alimentan de los tejidos del floema, pero dependen del hongo con el que están asociados para degradar eh, partes de la planta para llegar a estos nutrientes que necesitan. En el caso de los bark beetles, que son del mismo género Dendroctones, se sabe que son capaces de atacar árboles saludables, que les implica pasar los mecanismos de defensa del árbol como resina y toxinas, y lo hacen a través de la inoculación de un hongo del género Ophiostoma, que es el que causa esa degradación de la pared celular. El caso de Wolbachia. Wolbachia es un género de bacteria estudiado en un montón de insectos y se sabe que puede introducir en el parásito la determinación del sexo inclusive, o la muerte no programada, pero la señalización de la muerte de los machos, o incompatibilidad citoplásmica, o la partenogenosis, la partenogenosis del huésped, todo por la transmisión de la bacteria. Y se sabe, y se han hecho experimentos, que las drosófilas que no tienen los microorganismos asociados pueden sufrir de problemas en sus tasas metabólicas, de problemas en el desarrollo y en la eh, ingesta de los nutrientes, e incluso de, eh, de una disminución en la inmunidad, pues en la capacidad inmune del insecto. Quería hablarles aquí también de bacterias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno, como esas de los rizobios, pero han sido identificadas en el análisis del tracto digestivo en termitas y en hormigas, y en algunos dípteros, como el género Malletiola. Eh, Cuando yo leí esto me pareció increíble porque era como, o sea, hasta qué punto desconocíamos, porque esto les estoy hablando de artículos del 2013, del 2011, y hasta qué punto desconocíamos todas las asociaciones que se creen normales de de los organismos, porque uno piensa, claro, un insecto metaboliza de manera natural el nitrógeno porque lo necesita para su funcionamiento, o uno mismo. Como no, pues claro, yo tomo leche, todo bien, porque pasa a través de mi sistema digestivo y yo no tengo normalmente ningún problema, además de que a veces me dan algunos gases, pero es como, ¿qué hay detrás de esos procesos metabólicos y por qué asumimos de manera tan eh, anodina, de manera tan normal, que hay simplemente una capacidad metabólica infinita dentro de los mismos organismos? Y entonces, pues claro, se trata de otros organismos que sí tienen esa capacidad, que están asociados a ellos. Este es el caso que desató toda esta charla,
que me compartió mi amiga Wendy Valencia, y es el caso de los insectos que están asociados, sean por polinización, por alimentación o demás así, y es que realmente todos esos insectos lo que tienen en común, que miren bien esos linajes, la Lepidoptera, la Coleóptera, son insectos que no tienen una asociación evolutiva, no son linajes emparentados entre sí. Lo que tienen en común son sus microbiotas, pues se alimentan de estas plantas que realmente tienen un montón de toxinas, que además se ha estudiado que tienen unas toxinas carcinogénicas, neurotóxicas en sus tejidos. Y entonces, ¿cómo es que estos insectos pueden overcome este problema, que pueden sobrepasar por encima de este problema? Pues principalmente tienen una bacteria del género Rautela, que se sabe que tiene capacidades de fijación de nitrógeno y anticancerígenas, y comparten otras bacterias que pertenecen a otros linajes que les permiten, que son extremofílicas y les permiten degradar esas neurotoxinas, esas toxinas, y poder alimentarse de la planta. Y esa grafiquita que está aquí, pues que no se ve muy bien, porque yo quería sobre todo que vean los insectos. Estos son cada uno de los core biomes que comparten ellas entre sí, y estas son todas las familias de bacterias que están presentes. Y miren, por ejemplo, que se repiten a lo largo de los linajes, pues seguramente algunas cumplen funciones más fundamentales en esa interacción. Pero bueno, entonces después de todo este asunto, de que sí hay simbiosis, que son interacciones obligadas en muchos casos, que permiten la síntesis o la degradación o la implementación de algunos nutrientes, pues ¿qué con Margulis? Porque eso no deja de ser una relación ecológica muy estrecha. Es decir, y esa interacción, ese debate lo teníamos con mis alumnos cuando leíamos de los líquenes, que ella, muy campante, decía, es que, mire, los líquenes están supremamente asociados entre sí, son un solo organismo, funcionan como tal, pero ¿dónde me estás hablando de hologenoma? Pues, o ¿dónde está diciendo que fusionaron partes del genoma? O tú, cómo, pues, ¿por qué estás diciendo entonces que los líquenes sí son eh, una sola especie y son simbiontes, si lo que me dijiste al principio es que si la especie A tiene la misma cantidad de genomas que la especie B, entonces los puedo contar como un organismo? ¿O es que estoy teniendo en cuenta que esos dos genomas pues constan como uno solo, ¿cierto? Entonces ahí volveríamos al término de los hologenomas. Pero entonces, y yo no se los quise decir en ese momento como para no sobresaturarnos de información, apareció una cosa muy interesante aquí que se llama Horizontal Gene Transfer, y es la transferencia horizontal propia de los procariotas de pasarse información genética por medio de plastidios, y que es toda la teoría endosimbiótica de Margulis. Pero no pues eso ocurrió en términos de la endosimbiosis de estas orgánulas celulares, y qué más. Y entonces en los últimos años hemos venido teniendo corroboraciones experimentales de genes que son propios de microorganismos asociados, asociados no ya endógenos y en el genoma como tal de los insectos. Es el caso, por ejemplo, de estas enzimas, de los genes de estas enzimas que degradan la pared celular y que se han encontrado en un montón de linajes de insectos. Es el caso, por ejemplo, de la broca del café, de los escarabajos, del género Hippopotamus,
que son los escarabajos de la broca del café, y que tienen este gen responsable de las manoproteínas que procesan la manosa y que eran de Bacillus, que estaba en asociación simbiótica, seguramente a lo largo del linaje, con este género de escarabajos, y ya se encuentran dentro del genoma como tal. Es el caso también de, están oyendo la hora de los perros en mi barrio. Son los tiempos de la cuarentena. Yo digo mucho que no hay que practicar la no vergüenza, porque también es como ponernos en Lau, hola, hola, aprovechemos el paréntesis de los perritos dale. para que respondas la pregunta de Sebas y la respondemos entre todos y la discutimos, que está como complicada. Te lo voy a leer, aunque pues Sebas también pues, puede meter la cucharada y preguntar. ¿Qué Dale. elementos de estos procesos de simbiosis crees que exceden a las explicaciones postuladas por la síntesis moderna de la biología evolutiva? No, pues Sebas, lo primero que yo decía es que Margulis descarte las mutaciones como mecanismo principal de, de originamiento, origen de cambio, ya es un asunto eh, completamente por fuera de la síntesis, pues porque además la mutación es el elemento de cambio, el mecanismo más relevante de la síntesis. ¿O, o qué piensas? Esta parte también se tiene que dar en la... Hola, sí, yo estoy de acuerdo. Quería que se hiciera como más énfasis en eso y estoy muy de acuerdo. Pues no se incluye, por ejemplo, elementos que tú ya has mencionado también como la transferencia horizontal de genes, es algo que pues no podría caber teóricamente, ¿no? Y sí, es como agregar más fuentes de cambio, si uno quiere. Claro, es pensar, a mí me parece chévere esto porque de verdad me parece como muy, De hecho, es donde la reunión se vuelve como más chévere. me parece muy, eh, sí, revolucionario, como lo decía ahorita, como que uno piensa que es una cosa muy sencilla, como no, hay todos ustedes interactuando, pero si uno empieza a pensar el mecanismo como tal, y si piensa en lo que ellos proponen, pues lo que están realmente proponiendo se sale de la estructura de lo que uno ha aprendido toda la vida como biólogo y de lo que entiende además por especie, que es otra discusión muy interesante. Sería muy rico que la tuviéramos en una charla, que algunos se animara a tener otra vez esa discusión entre la definición filogenética de especie, la definición fenotípica y demás. Pero aquí, por ejemplo, las barreras sexuales entran en juego, que es una cosa pues con lo que voy a intentar terminar. Bueno, no, aquí les estaba contando de otros genes que aparecen, por ejemplo, en mariposas, que son responsables de la degradación eh, de toxinas de hidrógeno de cianuro que permiten la, el rompimiento, la disrupción de tejidos en la planta. O sea, ellas liberan este compuesto y lo liberan porque tienen un gen de origen bacteriano, que es la sintetasa de cianoalanina beta. Entonces, bueno, ahí está otro caso de transferencia. Y antes de irnos como a los tres postulados de mecanismo con lo que quiero cerrar, quisiera que pensáramos en esto que propone Stetcher en el 2014, si no estoy mal, que es el asunto de la disbiosis. Pues lo que está pasando realmente lo llama Blooming in the Gut, es que hay un montón de proliferación de microorganismos, en este caso bacteriana, pero que si esa microbiota se altera, si ocurren cambios funcionales en esa microbiota, puede derivar en variaciones en el transcriptoma microbiano, en el proteoma y finalmente en el metagenoma, pues de toda la estructura. Y esa microbiota alterada puede ser introducida por la diversificación
del GIMPU, de todo el genoma microbiano, que puede ocurrir por varias cosas, por intrusión o desaparición de ciertos miembros, como en el caso de la regulación de las leguminosas por la disponibilidad de oxígeno que veíamos ahorita, que puede ocurrir también por la maduración de una microbiota a lo largo de la ontogenia de un individuo, a lo largo del desarrollo de un organismo, que puede ocurrir por cambios en las abundancias relativas de las bacterias, como aquellas que ocurren por los cambios en la dieta, que puede ocurrir también por deficiencia inmune, por el uso de antibióticos o por infecciones, y todo eso puede llevar a disbiosis. Y esa disbiosis puede afectar a tal punto al huésped, es decir, esa asociación de microorganismos era tan estable que puede desencadenar un desequilibrio completo en el individuo, digamos, delimitando completamente el fitness del organismo. Y finalmente, una de las cosas que puede llevar a disbiosis es justamente horizontal gene transfer, la transferencia de genes, porque puede cambiar toda la funcionalidad de la microbiota. Entonces, este paradigma, digamos, de el establecimiento de la microbiota de manera tan estrecha con el huésped, termina en este tipo de investigaciones. Y bueno, entonces, al final queda, bueno, entonces, si es un mecanismo evolutivo o qué o no. Y entonces sí, pues se ha propuesto por un montón de tiempo que efectivamente se trata de una relación ecológica que cuando es muy estrecha promueve la especiación, pero realmente los mecanismos microevolutivos del proceso, pues por los que el proceso ocurre, no han sido o no habían sido completamente identificadas y la hipótesis era, digamos, muy especulativa para ser considerada como una corroboración fáctica o un mecanismo como tal. Pero entonces ese debate y esa idea resurgió hace poco en debates de algunos de los artículos que les he mostrado. Aquí se habla de Broker-Bordenstein en el 2012 y de Kremer en el 2014, que de hecho es el mismo que dice el asunto de los costos en términos de la inmunidad del organismo. Y ellos proponen tres mecanismos básicos por los tres hechos por los que entonces sí podría considerarse un mecanismo, y es que los simbiontes pueden llevar a la adaptación de nuevos nichos. Y esos nuevos nichos pueden implicar innovaciones adaptativas en ambientes que contrastan a lo anterior, ¿cierto? Entonces, comunidades diferentes de simbiontes pueden ser seleccionados en relación a la selección divergente, que puede resultar en una adaptación local de la comunidad simbiótica específica. Y eso implicaría que esa adaptación local, cuando esa adaptación local se dé, hay un mecanismo adicional para adquirir la nueva microbiota. Y en particular hay mecanismos que limitan el flujo génico entre poblaciones que son requeridos cuando una microbiota está establecida ya en el huésped. También hablan de que pueden influenciar tanto el distanciamiento presicótico como el postsicótico, pues hay una especialización, por ejemplo, de los hábitos dietarios, sea de las poblaciones de insectos fitófagos que se adaptan a una nueva planta, que implican el aislamiento reproductivo por hábito, ¿cierto? Entonces esto pues hablaría de un aislamiento reproductivo presicótico, que se sabe pues que es un mecanismo evolutivo absoluto.
Y que no solo ocurre en los simbiontes que están asociados al tracto digestivo, que son muy importantes para el asunto etiario, sino en las bacterias intracelulares que, que tienen los microorganismos o que están, por ejemplo, presentes en la interacción entre superficies, sea la superficie foliar, sea la superficie del exoesqueleto, como es el caso de las toxinas o de la toma de nutrientes. Y los mecanismos posigóticos, post-mating isolation, también se ha estudiado en el caso, por ejemplo, de Wolbachia, que si no están infectadas dos poblaciones, cuando entran en contacto, el flujo génico puede ser drásticamente reducido. Y también se sabe que hay algunos de estos efectos de manera más indirecta porque inducen como una especie de híbridos, como híbrido con microbiota, es decir, especie de la misma especie, individuo de la misma especie, sin microbiota y con microbiota, que llevan a casos de esterilidad o de hibridación no efectiva, pues. Entonces, sí, todos los puntos mencionados anteriormente hacen a los simbiontes y a las simbiosis posibles agentes de especiación y pueden afectar tanto la especialización ecológica y reproductiva eh, como el aislamiento y pueden, digamos, pues, comportarse como estos caracteres mágicos, que no son mágicos, sino que están ahí en simbiosis, que pueden promover la especiación ecológica. El debate está abierto, es un debate muy interesante. Eh, Nada, a investigar. Esa es, digamos, la invitación. Y a leer y a debatir. Muchas gracias. Esta era la charla que yo les traía para hoy. Y bueno, estoy atenta a las preguntas o comentarios que tengan. Ok, Lau, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que la quiera hacer? Bien pueda, tómese el micrófono. Ok, Lau, te iba a preguntar, ¿vos crees de que pues, en referencia a lo humano, de qué manera podríamos encontrar algún simbionte que, que esté afectando, que nos esté afectando de forma continua o no esté generando cierta, no sé, preadaptación local a tipos de patógenos, enfermedades tropicales, no sé, algo como que te lleve a tener también una adaptación local a tu territorio en cuanto a, digamos, personas del trópico, personas de zonas más áridas, algo de este estilo? ¿Tenés algún ejemplo? No, Sebas, lo que de hecho lo más estudiado en el caso de humanos son todos Lolo, perdón, todos los microbiontes asociados al tracto digestivo, pues cierto, como gut microbiomes, que son como los más importantes y los más, son además los obligados en nuestro cuerpo. Pero seguramente hay estudios de muchos asuntos. Cuando yo empecé a leer sobre este tema, me sorprendió un montón porque de verdad hay un montón de estudios. Es una cosa supremamente estudiada hace más o menos 20 años y lo que están encontrando pues son los resultados impresionantes. Entonces, sí, vale la pena investigar, incluso en términos locales, en términos de adaptación, ya pues como a nichos específicos que, que está pasando en humanos. Yo lo he hecho sobre todo en insectos, por eso la mayoría de mis ejemplos eran con insectos. Ok, ok, sí, del mercado hecho por si de pronto tenías un dato curioso por ahí colgado. Y respecto a los insectos, a tus grupos de trabajo, o sea, es evidente que has obtenido pues segregación de las poblaciones, o sea, hay divergencia clara entre poblaciones que terminan en esos aislamientos reproductivos de cuenta de simbiontes. O sea, Sí, con sí qué lo hay. organismo en específico lo estás haciendo vos. El proyecto que yo propuse es un proyecto que además está parado por la cuarentena, por supuesto,
que tiene que ver con comparar una especie generalista y una especialista, ¿cierto? Ok, Y entonces lo que se espera y lo que ya se ha encontrado en otros estudios es que la microbiota es muy distinta y hay digamos, un proceso de adaptación rápida por adquisición de microbiota eh, en el nicho. Otra hipótesis que también hay estudios al respecto es que realmente la microbiota sea de un linaje evolutivo tan estable que si dos especies emparentadas tú las estudias, pues realmente hay un core microbiome que comparten en esencia. Entonces, en ese caso, no habría como una repercusión de la microbiota, pero lo que se ha encontrado es que sí está ocurriendo como esa adaptación rápida al entorno y que incluso eso puede llevar a casos como el de las plagas, o sea, que una especie se vuelva ok. generalista de un momento para otro. Los ejemplos son en un mismo nicho, o sea, o sea, en un mismo espacio, o estás contrastando componentes ambientales diferentes, pues entendiendo el nicho como un Sí, no, componente claro, de cambiando variables bien. ambientales. Así es No, que estamos tratando el nicho aquí también, ¿cierto? sí, no, en este caso es cambiando incluso la dieta, o sea, como que el diseño experimental cuenta con ese cambio de dieta para que tú tengas presente si realmente hay, digamos, una adquisición de la microbiota también por la dieta, y entonces tú estás encontrando, digamos, esos microbial brokers que le permiten a la planta, o si simplemente ya venían con el insecto. Ah, entiendo. Listo ya. Bueno, Lau, genial, súper interesante y bacanísimo también ver en evidencia otra fuerza evolutiva. Váyase pensando el juego para explicarla. Ah, sí, hay que hacer el juego, qué chévere. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero pues haya sido de su agrado la charla, fue de mi total agrado. Y pues recuerden que estamos en todas las redes, en YouTube. Esto va a quedar colgado en el canal Colebola Antioquia. En Instagram también estamos publicando constantemente las charlas que se vienen. Y pues la próxima charla va a ser de ecología y evolución de enfermedades. Va a ser una charla que nos va a dar una veterinaria del Grupo de Investigación de Ecología y Evolución de Vertebrados, Catherine. Entonces también los esperamos dentro de 8 días para que pues estemos con ella y discutamos el tema desde nuestras posiciones. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche a todos, y nos vemos otro 8 días. Bye. Chao.